Hoy nos sumergimos en la tercera entrega de la influyente serie de Andreas M. Antonopoulos, The Internet of Money Volume 3, El Internet del Dinero, Volumen 3. Si los volúmenes anteriores sentaron las bases del porqué de Bitcoin y exploraron su evolución temprana, este tercer libro nos enfrenta a un ecosistema cripto más maduro, más complejo y en muchos sentidos más desafiante. Antonopoulos, con su característica agudeza y elocuencia, navega por este paisaje en evolución, ofreciendo perspectivas cruciales sobre la privacidad, la fungibilidad, la guerra contra el efectivo, la tokenización y el futuro de la gobernanza descentralizada. A lo largo de los próximos 100 minutos, desentrañaremos cómo Bitcoin y las tecnologías asociadas continúan desafiando el statu quo, no solo en las finanzas, sino también en nuestra comprensión de la identidad, la propiedad y la libertad, en la era digital. Antonopoulos no se limita a celebrar los logros, también confronta las nuevas amenazas, las malas interpretaciones y las narrativas simplistas que rodean a este espacio. Exploraremos por qué la privacidad no es un lujo sino una necesidad fundamental para una sociedad libre, y cómo las herramientas de mejora de la privacidad en Bitcoin y otras criptomonedas son vitales. Analizaremos la creciente tendencia hacia las monedas digitales de Banco Central, CBDCs, y qué significan para la soberanía individual. Reflexionaremos sobre la verdadera naturaleza de la descentralización y los constantes ataques, tanto sutiles como directos, que enfrenta. Este volumen es un llamado a una comprensión más profunda y matizada. Nos insta a ir más allá del ciclo de noticias y a enfocarnos en los principios fundamentales que hacen de Bitcoin una fuerza tan persistente y disruptiva. Prepárense para un análisis incisivo que ilumina los contornos de la próxima fase de la revolución del dinero digital. En El Internet del Dinero, volumen 3, Andreas M. Antonopoulos pone un énfasis particular y urgente en la importancia de la privacidad financiera y la fungibilidad del dinero. A medida que Bitcoin y otras criptomonedas ganan adopción, la transparencia inherente de muchas cadenas de bloques públicas se ha convertido en una espada de doble filo. Si bien la transparencia permite la auditabilidad y la verificación, también puede comprometer gravemente la privacidad de los usuarios si las direcciones se vinculan a identidades del mundo real. Antonopoulos argumenta que la privacidad no es algo que solo necesiten los criminales. Es un derecho humano fundamental y un componente esencial de una sociedad libre y abierta. Sin privacidad financiera, los individuos son vulnerables a la vigilancia masiva, la discriminación, la censura y el control social. La capacidad de realizar transacciones sin que cada movimiento sea rastreado y analizado por gobiernos o corporaciones es crucial para la autonomía personal y la libertad económica. Él desmitifica la idea de que si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Todos tenemos cosas que preferiríamos mantener privadas, no porque sean ilegales, sino porque son personales, sensibles o simplemente no son asunto de nadie más. La privacidad es necesaria para la exploración de ideas, para la disidencia política, para la protección contra el robo de identidad y para mantener relaciones comerciales confidenciales. En el contexto de Bitcoin, la seudónimo inicial, donde las direcciones no están directamente vinculadas a nombres, puede romperse fácilmente a través del análisis de la cadena de bloques y la vinculación con puntos de interacción con el mundo real, como los intercambios que requieren identificación. Esto ha llevado a la preocupación de que los bitcoins puedan volverse contaminados o marcados si han estado involucrados en transacciones consideradas ilícitas, lo que podría afectar su aceptabilidad o valor. Esto nos lleva al concepto de fungibilidad. El dinero fungible es aquel donde cada unidad es intercambiable con cualquier otra unidad del mismo valor. Un billete de 10 euros es igual a cualquier otro billete de 10 euros, no importa su historial. La fungibilidad es una propiedad esencial del buen dinero. Si algunos bitcoins son considerados menos valiosos o más riesgosos debido a su historial de transacciones, entonces la fungibilidad de bitcoin se ve erosionada, lo que socava su utilidad como medio de intercambio y depósito de valor. Antonopoulos explora diversas tecnologías y prácticas para mejorar la privacidad y la fungibilidad en Bitcoin y otras criptomonedas. CoinJoin, una técnica donde múltiples usuarios combinan sus transacciones en una sola transacción más grande, mezclando sus UTXOs y dificultando el rastreo del origen y destino de los fondos individuales. Carteras centradas en la privacidad. Carteras como Wasabi Wallet o Samurai Wallet que implementan CoinJoin y otras funciones para mejorar la privacidad del usuario. Uso de la red relámpago, Lightning Network. Las transacciones en la red relámpago son inherentemente más privadas que las transacciones en la cadena principal, ya que no todas se registran públicamente.
criptomonedas centradas en la privacidad, privacy coins. Monedas como Monero o Zcash que utilizan criptografía avanzada, como firmas de anillo, direcciones sigilosas o pruebas de conocimiento cero, para ocultar el remitente, el destinatario y/o la cantidad de las transacciones por defecto. Antonopoulos argumenta que la lucha por la privacidad financiera es una batalla crucial en la era digital. No es solo una cuestión técnica, sino una cuestión de derechos humanos y de preservar una sociedad abierta. Ve el desarrollo y la adopción de herramientas de mejora de la privacidad como una respuesta necesaria y vital a la creciente vigilancia. Otro tema prominente en este volumen es el análisis de la guerra contra el efectivo y el surgimiento de las monedas digitales de Banco Central, CBDCs. Antonopoulos observa con preocupación la tendencia global de muchos gobiernos a restringir o eliminar el uso del efectivo físico y a promover los pagos digitales centralizados. El efectivo físico, argumenta, tiene propiedades importantes que a menudo se pasan por alto. Es anónimo, o al menos altamente privado, no requiere intermediarios, es resistente a la censura, un comerciante no puede ser desplataformado de aceptar efectivo, y funciona incluso sin electricidad o conexión a Internet. Estas son características valiosas para la libertad individual y la resiliencia económica. La guerra contra el efectivo se libra a menudo con el pretexto de combatir el crimen, el terrorismo o la evasión fiscal. Sin embargo, Antonopoulos sugiere que los motivos subyacentes también incluyen un mayor control y vigilancia sobre las actividades financieras de los ciudadanos. En un sistema totalmente digital y sin efectivo, cada transacción puede ser monitoreada, registrada y potencialmente bloqueada o grabada por el Estado. Es en este contexto que analiza el desarrollo de las CBDCs. Muchos bancos centrales de todo el mundo están explorando o desarrollando sus propias monedas digitales. A primera vista, esto podría parecer una modernización bienvenida del dinero. Sin embargo, Antonopoulos advierte que la mayoría de las propuestas de CBDCs que ha visto son sistemas centralizados y permisionados. Esto significa que serían emitidas y controladas por el Banco Central, manteniendo el monopolio estatal sobre el dinero. Probablemente requerirían identificación para su uso, eliminando el anonimato del efectivo. Podrían permitir al Banco Central tener un control granular sobre las finanzas de los ciudadanos, incluyendo la capacidad de establecer tasas de interés negativas directamente sobre los saldos, imponer límites de gasto o incluso programar el dinero para que solo pueda gastarse en ciertos bienes o servicios, o que caduque si no se gasta, en un plazo determinado. Podrían convertirse en herramientas de vigilancia masiva y control social sin precedentes. Antonopoulos contrasta esto con la naturaleza de Bitcoin: descentralizado, sin permisos, resistente a la censura y con una política monetaria fija. Ve a Bitcoin como un contrapeso necesario y una alternativa a un futuro donde todo el dinero sea digital, centralizado y controlado por el Estado. No descarta que algunas CBDCs puedan tener diseños más respetuosos con la privacidad o la libertad, pero se muestra escéptico dada la trayectoria de los gobiernos hacia un mayor control. Para él, la pregunta clave no es si el dinero será digital. Eso parece inevitable, sino quién lo controlará y con qué propiedades. ¿Será un dinero que empodere a los individuos o un dinero que empodere al Estado a expensas del individuo? Bitcoin, en este escenario, representa la opción por el empoderamiento individual. Continuando con el tema de la descentralización, Antonopoulos profundiza en la verdadera naturaleza de la descentralización y los desafíos para lograrla y mantenerla. A medida que el espacio cripto ha crecido, muchas blockchains y proyectos se han autodenominado descentralizados, cuando en realidad tienen puntos significativos de control central o vulnerabilidad. Antonopoulos nos insta a ser críticos y a no tomar la palabra descentralización al pie de la letra. La descentralización no es una palabra mágica ni una casilla que se marca. Es un objetivo complejo, multifacético y difícil de alcanzar. Implica considerar la arquitectura de la red. ¿Cuántos nodos validadores hay? ¿Están geográficamente distribuidos? ¿Es fácil y barato para un individuo ejecutar un nodo? El mecanismo de consenso. ¿Cuán resistente es a la captura por parte de unos pocos? Actores poderosos, por ejemplo, grandes mineros o validadores con mucho capital. La gobernanza del protocolo. ¿Cómo se toman las decisiones sobre los cambios en el software? ¿Es un proceso abierto y basado en el mérito? ¿O está dominado por un pequeño grupo? La distribución de la moneda o los tokens. Si una pequeña cantidad de direcciones posee la mayoría de las monedas, esto puede llevar a una centralización del poder económico y de la influencia en la red. La dependencia de infraestructura
Centralizada. Si un proyecto depende en gran medida de servicios centralizados como proveedores de nube, nodos de infraestructura como servicio o incluso de una única fundación que controla el desarrollo, su descentralización puede ser ilusoria. Antonopoulos es particularmente crítico con los sistemas de prueba de participación, Proof of Stake (POS), que aunque a menudo se promocionan como más eficientes energéticamente que la prueba de trabajo de Bitcoin, pueden llevar a dinámicas donde los ricos se hacen más ricos y el poder de validación se concentra en manos de aquellos que ya poseen grandes cantidades de la moneda nativa. Argumenta que la prueba de trabajo, a pesar de sus costos, ofrece una forma más genuina de descentralización y una conexión con el mundo real, a través del costo de la energía que muchos sistemas POS no logran. También advierte contra la teatralidad de la descentralización, Decentralization Theater, donde los proyectos utilizan la jerga y la apariencia de descentralización para atraer inversores, pero en la práctica siguen siendo controlados por un pequeño grupo de fundadores o capitalistas de riesgo. Para Antonopoulos, la descentralización real es difícil, costosa y requiere un compromiso constante. Es la característica que distingue a Bitcoin de la mayoría de los miles de otros proyectos cripto, y es la razón por la que sigue siendo optimista sobre el futuro a largo plazo de Bitcoin, como la columna vertebral del Internet del valor, incluso si otros proyectos ofrecen características más llamativas o un mayor rendimiento a corto plazo, a expensas de la descentralización. En El Internet del dinero, volumen 3, Antonopoulos también reflexiona sobre la evolución de la tecnología blockchain y su aplicación más allá de las simples monedas. Si bien Bitcoin fue la primera y más conocida aplicación de la tecnología blockchain, un libro contable distribuido asegurado por criptografía, la idea subyacente ha inspirado una amplia gama de experimentos. Se discute el concepto de tokenización, donde los activos del mundo real, como bienes raíces, acciones, arte, o los derechos digitales, como la identidad, el acceso a servicios, los derechos de voto, pueden ser representados como tokens en una cadena de bloques. Esto podría, en teoría, hacer que estos activos sean más líquidos, fácilmente transferibles, divisibles y transparentes en su propiedad. Antonopoulos reconoce el potencial de la tokenización, pero también advierte sobre los desafíos, el is-in-is-ins, problema del oráculo. ¿Cómo se vincula de forma segura y confiable un activo del mundo real con su representación digital en una cadena de bloques? Si la propiedad del activo físico todavía depende de sistemas legales y registros tradicionales, la tokenización en la blockchain puede ser solo una capa superficial, la complejidad regulatoria. Muchos activos tokenizados probablemente se considerarán valores, securities, y estarán sujetos a regulaciones financieras complejas, lo que podría limitar la apertura y la innovación sin permiso que caracterizan a Bitcoin. La centralización residual. Muchos proyectos de tokenización todavía dependen de emisores centrales, custodios o plataformas que pueden convertirse en nuevos intermediarios, socavando la promesa de desintermediación. También aborda el auge de las plataformas de contratos inteligentes, como Ethereum. Aunque no siempre lo nombra directamente, el contexto es claro. Estas plataformas permiten la creación de aplicaciones descentralizadas, de apps, más complejas y programables que las que son posibles en la capa base de Bitcoin. Esto ha llevado a la explosión de las finanzas descentralizadas, DeFi, los tokens no fungibles, NFTs, y otros casos de uso innovadores. Antonopoulos ve esto como una evolución natural y emocionante del espacio. La capacidad de crear acuerdos autoejecutables y organizaciones que operan de forma autónoma en una cadena de bloques abre posibilidades fascinantes. Sin embargo, también mantiene una dosis de escepticismo saludable. Muchos de estos sistemas son extremadamente complejos, lo que los hace propensos a errores de código, hackeos y vulnerabilidades. Además, muchos proyectos de DeFi y NFTs han estado impulsados por la especulación y la publicidad exagerada, más que por una utilidad real y sostenible. Su perspectiva es que si bien la experimentación es valiosa, los principios fundamentales de seguridad, descentralización y simplicidad, cuando sea posible, no deben sacrificarse en la búsqueda de la próxima gran cosa. Ve a Bitcoin como la capa de liquidación y el activo de reserva más seguro y descentralizado, sobre el cual o junto al cual pueden florecer otros sistemas más especializados, siempre que se comprendan sus compromisos y riesgos. Un tema que Antonopoulos trata con especial cuidado en este volumen es el de la identidad digital y la autenticación. En un mundo cada vez más conectado, la forma en que probamos quiénes somos y cómo accedemos a los servicios digitales es de vital importancia. Los sistemas actuales de identidad a menudo son centralizados, controlados por gobiernos o grandes empresas tecnológicas,
fragmentados e inseguros, propensos al robo de identidad y a las violaciones de datos. La tecnología blockchain y la criptografía de clave pública ofrecen el potencial para crear sistemas de identidad autosoberana, Self-Sovereign Identity, SSI. En un sistema SSI, los individuos tendrían control sobre sus propios datos de identidad, almacenándolos de forma segura, quizás en sus propios dispositivos o en carteras de identidad descentralizadas, y eligiendo selectivamente qué atributos de su identidad compartir con terceros y con quién. En lugar de que una empresa o gobierno posea y controle tu identidad, tú te conviertes en el custodio y el emisor de tus propias credenciales verificables. Por ejemplo, podrías demostrar que eres mayor de edad sin revelar tu fecha de nacimiento exacta, o probar tu título universitario sin que la universidad tenga que verificarlo cada vez. Antonopoulos ve esto como una extensión natural de los principios de Bitcoin al ámbito de la identidad. Así como Bitcoin te permite ser tu propio banco, la identidad autosoberana te permitiría ser tu propio emisor de pasaporte, en un sentido digital. Esto tendría enormes implicaciones para la privacidad. Los usuarios controlarían qué datos comparten y con quién. La seguridad. Reduciría la necesidad de que las empresas almacenen grandes cantidades de datos personales sensibles, disminuyendo el riesgo de violaciones masivas de 1100 datos. La portabilidad. Tu identidad digital podría ser reconocida a través de diferentes servicios y jurisdicciones sin estar atada a una única plataforma o país. La inclusión. Las personas que carecen de documentos de identidad tradicionales podrían tener una forma de establecer y probar su identidad digitalmente. Sin embargo, también reconoce los desafíos. Crear sistemas de identidad autosoberana que sean seguros, fáciles de usar y ampliamente aceptados es una tarea compleja. Requiere no solo avances tecnológicos, sino también cambios en la forma en que pensamos sobre la identidad y la confianza. La conexión con Bitcoin es que la infraestructura de una cadena de bloques pública y resistente a la censura podría servir como una capa de anclaje para estas identidades descentralizadas, permitiendo la verificación de credenciales sin depender de una autoridad central. Este es un campo emergente, pero Antonopoulos lo considera uno de los más prometedores y potencialmente transformadores para el futuro de Internet y la sociedad digital. Antonopoulos continúa su labor de desmitificar la jerga y las narrativas engañosas que a menudo rodean a Bitcoin y al espacio cripto. Él es un maestro en tomar conceptos que suenan intimidantes y explicarlos de manera que cualquiera pueda entenderlos. Por ejemplo, a menudo tiene que aclarar la diferencia entre Bitcoin, la red, el protocolo, el activo, y blockchain, la tecnología de base de datos distribuida subyacente. Advierte que blockchain se ha convertido en una palabra de moda, que muchas empresas utilizan para parecer innovadoras, incluso cuando sus implementaciones son simplemente bases de datos centralizadas con un nombre elegante. La verdadera innovación de Bitcoin no es solo la cadena de bloques, sino la combinación de la cadena de bloques con la prueba de trabajo, la criptografía de clave pública y un token nativo escaso, todo operando de manera descentralizada y sin permisos. También aborda la confusión en torno a la velocidad de las transacciones. Mucha gente compara los 10 minutos promedio de confirmación de bloque de Bitcoin con los milisegundos de una transacción de tarjeta de crédito y concluye que Bitcoin es lento. Antonopoulos explica que esta es una comparación de manzanas con naranjas. Una transacción de tarjeta de crédito no está verdaderamente liquidada en milisegundos. Ese es solo el momento de la autorización. La liquidación final entre bancos puede llevar días y está sujeta a reversiones. Una transacción de Bitcoin, una vez que tiene suficientes confirmaciones, por ejemplo 6 bloques o aproximadamente una hora, es final e irreversible a un nivel de seguridad mucho mayor. Para pagos instantáneos, soluciones como la red relámpago ofrecen velocidades comparables o superiores a las tarjetas de crédito, pero con liquidación final en la robusta cadena de Bitcoin. Otro punto que aclara es la naturaleza de la adopción. No se trata solo de cuántas personas están comprando Bitcoin como inversión especulativa, sino de cuántas lo están utilizando como herramienta, para pagos, para ahorros, para eludir la censura, para construir nuevas aplicaciones. La adopción real es un proceso más lento y profundo que las fluctuaciones del precio. Su capacidad para traducir lo técnico a lo comprensible y para contextualizar los debates actuales dentro de los principios fundamentales de Bitcoin es una de las grandes contribuciones de el Internet del dinero. Ayuda a la audiencia a desarrollar un filtro crítico para navegar por un espacio que puede ser abrumador y confuso. Finalmente, a lo largo del volumen 3 resuena un tema de resiliencia y antifragilidad.
Bitcoin ha sido declarado muerto innumerables veces por los medios de comunicación y los escépticos, especialmente durante las caídas de precios o las controversias internas. Sin embargo, la red ha seguido funcionando, procesando transacciones y produciendo bloques de manera ininterrumpida. Antonopoulos argumenta que esta resiliencia proviene precisamente de su descentralización y su naturaleza abierta. No hay una cabeza que cortar, no hay un CEO que despedir, no hay una oficina central que cerrar. Los ataques, ya sean técnicos, regulatorios o narrativos, pueden dañar a partes del ecosistema, pero la red en su conjunto está diseñada para sobrevivir y adaptarse. De hecho, cada desafío y cada crisis a menudo han llevado a mejoras en tenor, la tecnología, a una mayor conciencia de los riesgos y a una comunidad más fuerte y educada. En este sentido, Bitcoin exhibe propiedades de antifragilidad, un término acuñado por Nassim Nicholas Taleb. No solo resiste los choques, sino que puede volverse más fuerte a causa de ellos. Los debates sobre la escalabilidad, por ejemplo, aunque a veces divisivos, llevaron a la implementación de SegWit y al desarrollo acelerado de la red relámpago. Los hackeos a intercambios centralizados han reforzado la importancia de la autocustodia y la seguridad personal. Los intentos de algunos gobiernos de prohibir Bitcoin a menudo solo han aumentado el interés y la adopción en otras regiones. Esta perspectiva a largo plazo es crucial. Antonopoulos nos anima a no dejarnos llevar por el pánico o el desaliento durante los periodos difíciles, sino a recordar los fundamentos y la trayectoria histórica de esta tecnología. La revolución de Bitcoin es un maratón, no un sprint. Su confianza en la resiliencia de Bitcoin no es ciega, se basa en una comprensión profunda de su arquitectura, sus incentivos y la dedicación de su comunidad global. Es una confianza en el poder de los sistemas descentralizados para adaptarse, innovar y perdurar. Y así llegamos al final de nuestra exploración de El Internet del Dinero, volumen 3. Andreas M. Antonopoulos, una vez más, nos ha ofrecido una brújula para navegar por el complejo y evolutivo territorio de Bitcoin y las tecnologías descentralizadas. Hemos profundizado en la imperiosa necesidad de la privacidad financiera y la fungibilidad, y hemos examinado las herramientas que se están desarrollando para defenderlas. Hemos analizado críticamente la guerra contra el efectivo y el auge de las monedas digitales de Banco Central, contrastándolas con la promesa de soberanía de Bitcoin. La verdadera naturaleza de la descentralización ha sido diseccionada, revelando su complejidad y la constante vigilancia que requiere. Hemos vislumbrado el potencial de la tokenización y los contratos inteligentes sin perder de vista los desafíos y los riesgos inherentes. La importancia de la identidad autosoberana ha surgido como una nueva frontera para la libertad digital. Antonopoulos nos ha equipado con la claridad para desmitificar la jerga y las narrativas engañosas, y nos ha infundido una apreciación por la resiliencia y la antifragilidad de un sistema diseñado para perdurar. Su inquebrantable compromiso con la educación brilla en cada página, en cada charla, instándonos a la curiosidad, al pensamiento crítico y a la participación informada. El Internet del Dinero, volumen 3, no es solo una colección de ideas. Es un manifiesto para una era digital más abierta, justa y empoderada. Nos deja con la convicción de que, a pesar de los obstáculos, la revolución iniciada por Satoshi Nakamoto continúa su marcha, impulsada por principios fundamentales y una comunidad global que cree en el poder de la tecnología para transformar el mundo para mejor. Que las semillas de conocimiento plantadas por Andreas Antonopoulos florezcan en una comprensión más profunda y en una participación más activa en la construcción de este nuevo Internet del valor. Si este análisis profundo de El Internet del Dinero, volumen 3, ha expandido tu comprensión y deseas continuar explorando las fronteras de Bitcoin y la economía digital, te invito a suscribirte a nuestro canal para más contenido esclarecedor.